Hola a todos, vamos a hacer en esta clase a resolver el problema número 3 de la relación de flujo ideal. Si nos vamos a la relación de problemas de los temas de flujos ideales, pues en concreto el problema número 3 pues, nos hace referencia a la figura 8.11, que está un poquito más abajo, es esta que tenemos aquí, y nos dicen que tenemos un conducto circular de diámetro d que está lleno de un líquido de densidades y viscosidades conocidas y está boca abajo. Entonces, pues nos dice el enunciado que si la longitud L de ese tubo es más pequeña que una cierta longitud que llama L estrella o L asterisco, pues el líquido no va a salir de este tubo, donde la superficie de arriba está cerrada. Y sin embargo, si la longitud del tubo es superior a esa longitud L estrella, pues el líquido sí va a salir, ¿no? Y lo hará con un caudal, pues inicialmente estará el tubo lleno y el líquido parado y empezará a salir y el caudal pues variará con el tiempo, ¿no? Y descargará, saldrá del tubo en esta parte de aquí abajo a presión atmosférica, ¿no? Y entonces pues la superficie libre del líquido que está aquí pues se moverá hacia abajo, ¿no? Y una de las cosas que nos van a preguntar es cómo varía la posición, que llama aquí x sub s, de la superficie del líquido con el tiempo. Y, y bueno, todo eso nos lo explican aquí en el enunciado. Y lo que se pide, pues, es primero, en el apartado A, calcular esa longitud L estrella por debajo de la cual el líquido no saldrá del tubo. Y después, en el apartado B, pues si la longitud del tubo fuese superior a esa longitud de la estrella y por lo tanto el líquido sale, pues que escribamos una ecuación diferencial que describe el movimiento de la superficie entre el líquido y el vapor del líquido que hay por encima, ¿no? X sub S. Ahora explicamos qué es esto del vapor del líquido. Y que supongamos para ello que el movimiento es ideal, ¿no? Y que por lo tanto al final pues demos los criterios de validez de esa condición de flujo ideal en el tubo. Bueno, pues si nos hacemos nuestro propio esquema aquí en la pizarra, pues vamos a dibujar ese tubo que tiene pues aproximadamente esta forma, un poquito exagerado. El diámetro es conocido, diámetro D. Aquí abajo pues sale a presión atmosférica, entonces saldrá el líquido por ahí. Y bueno, inicialmente pues está todo lleno de líquido. Vamos a marcar con 3 líneas pues dónde está la superficie de ese líquido. Inicialmente pues estaría aquí arriba, todo el tubo está lleno y pues llega hasta aquí, hasta esta parte de aquí abajo, ¿no? Todo esto es líquido. Y bueno, la gravedad actúa hacia abajo, es decir, que el tubo está invertido, está boca abajo. Y la longitud total de este tubo pues es L. Vamos a marcarla en otro color. Esta longitud es L mayúscula. Y bueno, pues si se dan una serie de condiciones, el líquido no saldrá de aquí. Y si se dan otras condiciones, pues el líquido saldrá con un caudal Q determinado, ¿no? A priori, pues vamos a dibujarlo así. Y ahora, pues bueno, nos dicen que la longitud del tubo es mucho más grande que su diámetro. Es decir, que es una geometría esbelta. Esto pues, normalmente pues, se va a cumplir en los tubos. Y nos dicen también que, bueno, que si esa longitud es menor que una determinada longitud que llama L estrella, o es más pequeña que esa longitud L estrella, entonces el líquido se mantiene en el interior. Por efecto de esta presión atmosférica que tenemos aquí abajo. Sin embargo, si la longitud del tubo es mayor que esa longitud L estrella, o longitud crítica, pues entonces parte del líquido va a salir por esta superficie de abajo.
hasta que se alcance una nueva posición de equilibrio, ¿no? Que eso, pues, bueno, no se pregunta en este ejercicio. Y sabiendo esto, pues nos preguntan lo siguiente. ¿Cuál es esa longitud crítica o L estrella a partir de la cual la presión atmosférica ya no es capaz de mantener el líquido dentro del tubo? Y para ello nos dicen que supongamos que la presión del vapor, P sub V, va a ser mucho más pequeña que la presión atmosférica y por lo tanto la vamos a poder despreciar frente a esta. Esta P sub V es lo que llamamos presión de vapor del líquido. Y la vamos a considerar que prácticamente es despreciable frente a la presión atmosférica. Y luego en un apartado B, pues bueno, nos dicen que si estamos en el caso en el que la longitud del tubo es mayor que esa longitud estrella, pues entonces pues el líquido va a salir. Y por lo tanto, si sale, pues la posición de la interfase pues ya no estaría aquí arriba, sino que en algún momento determinado, pues esta columna de líquido va a bajar. Y imaginemos pues que en un tiempo concreto pues va a estar por aquí. Y por lo tanto, pues nos preguntan que cuál es la posición X sub S en la que se encuentra la interfase entre el líquido y el vapor que tenemos arriba en un momento concreto. Entonces, pues, nos preguntan cuál es la ecuación diferencial para XS de t. No hay que resolverlo, solamente hay que llegar a una ecuación diferencial o conjunto de ecuaciones diferenciales que permitan resolver y obtener de ahí X sub S de t, pero no hay que resolverlo en este problema. Y para ello nos dicen que se suponga que el flujo es ideal. Y por lo tanto, pues también nos preguntan que dar el criterio de validez del resultado obtenido. Es decir, qué criterio se tiene que cumplir en función de datos conocidos del problema para que esa solución sea válida, es decir, para que el flujo realmente pues, sea ideal en el conducto, que es un conducto de sección circular. Bueno, pues en este contexto vamos a comenzar resolviendo el apartado A. Entonces vamos a irnos a una nueva página. Vamos a volver a dibujar el esquema. Estamos en una longitud menor que esa longitud crítica y nos piden, pues bueno, bueno, no necesariamente menor, precisamente lo que nos piden es calcular la longitud crítica. Entonces nos vamos a ir al caso en el que L es exactamente esta L estrella y de aquí pues vamos a obtener cuál es la longitud L estrella a partir de la cual pues se produce la salida de líquido de este tubo. Es decir, que por debajo de L estrella realmente el flujo, no tenemos flujo, el líquido no se mueve y por lo tanto tenemos condiciones de fluido estática. Vamos por tanto a dibujar de nuevo esta columna de líquido que tenemos dentro del tubo. Recordemos, tubo de sección D, de diámetro D, longitud L.
vámonos al caso crítico en el que la longitud es exactamente igual a L estrella. El diámetro es D. Bueno, pues en esa longitud L estrella, el líquido pues va a comenzar a moverse, pero todavía no se mueve. Es decir, si la longitud es un poquito más grande, solamente un poquito mayor, el líquido ya, la superficie aquí arriba empezará a moverse hacia abajo. Por lo tanto, vamos a exagerar aquí mucho esa situación. Es decir, supongamos que el líquido se ha movido un poquito, unas cuantas micras, y aquí por lo tanto empieza a formarse un pequeño hueco. Pero aunque esa situación en realidad no se produce, estamos en un supuesto teórico en el que la longitud es un poquito mayor que L estrella. Vamos a indicarlo aquí. En esa situación, pues aquí la superficie del líquido se habrá desplazado un poquito hacia abajo, se habrá movido un poquito esta columna, habrá salido un poquito de líquido por la parte de abajo del conducto, y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí arriba? En este hueco que ha quedado aquí, evidentemente no hay líquido, el líquido lo tenemos aquí abajo. Tampoco hay vacío y tampoco hay aire, ¿no? Si hay aire aquí fuera, pues no ha entrado dentro del tubo, porque está el líquido de por medio. Lo que tenemos aquí arriba es vapor, es un gas, que es vapor de ese líquido. Y ese vapor pues estará a una presión que será la presión de vapor de ese líquido, que es una función de la temperatura. Y esa temperatura que no se da será la temperatura a la que se encuentra todo este conjunto de tubo, líquido y todo lo que rodea, ¿no?, a este contexto. Y en general, pues esta presión de vapor pues, es mucho más pequeña que la presión atmosférica. Y por lo tanto, en este problema, pues la vamos a despreciar, que es lo que nos dice el enunciado. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que la presión que tenemos aquí arriba, pues es P sub V prácticamente igual a 0, frente a la presión que tenemos en la parte de abajo, que es P sub A. Luego, si nos vamos al caso límite en el que L es igual a L estrella, y volvemos a dibujar otra vez aquí el tubo, la superficie del líquido ahora está en la parte de arriba, no se ha movido nada. Por debajo no ha salido absolutamente nada. Estamos justo en el límite en el que la longitud L del tubo es igual a la longitud a partir de la cual esta columna de líquido comienza a moverse. Y aunque no se ha movido, la presión justo aquí arriba va a ser la presión de vapor. Luego, como el líquido no se mueve, tenemos fluidostática. Donde conocemos la presión justo aquí arriba, vamos a llamar a este punto, vamos a cambiar de color, vamos a llamar a este punto, punto 1, y vamos a llamar a este punto de aquí, punto 2, y conocemos la presión tanto en el punto 1, que es la presión de vapor del líquido, que es prácticamente nula, y conocemos la presión en el punto 2, que es la presión atmosférica, que es un dato conocido del problema.
Luego, si aplicamos fluidostática, donde sabemos que la ecuación de conservación de cantidad de movimiento para un líquido nos dice que la presión más la densidad por el potencial de fuerzas másicas es constante, pues si conocemos las presiones en los extremos y calculamos el potencial de fuerzas másicas, pues de aquí vamos a tener una ecuación de donde podremos despejar esta longitud L estrella, que es lo que nos está preguntando el enunciado. Luego vamos a comparar esta ecuación de conservación de cantidad de movimiento entre los puntos 1 y 2, porque si tiene que ser constante, eso quiere decir que todo este término, P más ρu, tiene que valer lo mismo tanto en el punto 1 como en el punto 2. Sabiendo que al ser un líquido, pues la densidad es constante. Donde la presión en el punto 1 pues no es más que la presión de vapor, es decir, 0, y la presión en el punto 2 pues no es más que la presión atmosférica, que son cosas conocidas. La densidad también es conocida y nos falta por determinar el potencial de fuerzas másicas, ¿no? Pues para eso, como la única fuerza másica que tenemos aquí es la gravedad, pues vamos a establecer un sistema de referencia que nos marque respecto de una referencia, por ejemplo aquí abajo, la cota respecto de la gravedad en la que nos encontramos, ¿no? Pues si la gravedad apunta hacia abajo, lo normal suele ser coger una z hacia arriba, aunque la elección de sistemas de referencia nunca es única, se puede hacer de forma diferente. Si se hace de esta forma, pues el potencial de fuerzas másicas, que recordemos que se escribía de esta forma, pues como el sistema de referencia que estamos utilizando no está rotando, esta parte no está, tampoco está acelerado, tampoco está esta parte, luego el potencial de fuerzas másicas puede escribirse como menos g multiplicado escalarmente por el vector de posición, donde g, vamos a hacerle una página nueva, pues es un vector que apunta en dirección z negativa y el vector de posición que nos está posicionando respecto de esta gravedad, pues nos posiciona en una dirección z positiva. Por lo tanto, el producto escalar de g por x no es más que menos g por z por ez, que es 1, y por lo tanto el potencial de fuerzas másicas no es más que menos por menos más g por z. De manera que la ecuación de conservación de cantidad de movimiento queda como P sub 1, que es la presión del vapor, que es 0, más ρ por el potencial de fuerzas másicas en 1, igual a P2, que es la presión atmosférica, más ρ por el potencial de fuerzas másicas en 2. Sabiendo que el potencial de fuerzas másicas en el punto 1, pues donde z es igual a L estrella, pues es igual a G por L estrella. Y el potencial de fuerzas másicas en 2, donde z es 0, pues es 0. De esta forma, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento fluidoestática pues se transforma en ρ por G por L estrella igual a P sub A, donde U2 es 0. Y esto nos da una expresión que nos permite despejar cuál es la longitud crítica L estrella, que es P sub A partido por ρg. Es decir, que lo que mantiene al líquido, a esa columna de líquido, dentro del tubo sin que se caiga, es la presión atmosférica. Lo que pasa es que eso tiene un límite. En el momento en el que el peso de esa columna vence a la presión atmosférica, pues ya la presión atmosférica no puede contenerlo. Y lo que sucede es que el líquido empieza a moverse y empieza a salir. Y eso nos lleva a la situación del apartado B, ¿no? Donde la longitud es mayor que esta longitud estrella que hemos calculado. Y por lo tanto ya no tenemos fluidostática
el líquido empieza a fluir, tenemos un caudal Q que variará con el tiempo, inicialmente 0, y tenemos una posición de la interfase superior entre el líquido y su vapor, ¿no? Que no deja de ser un gas. Entonces, si nos vamos al apartado B, donde estamos en una situación en la que la longitud L es mayor que esa L estrella, pues vamos a volver a dibujar otro esquema con la nueva situación, ¿no? Vamos a hacer una página diferente. Vamos a crear una página aquí y vamos a llevarnos esto a la nueva página. Y vamos a dibujar aquí un esquema nuevo. Bueno, tenemos el tubo. Diámetro D. Longitud L. Ahora esta L es mayor que la estrella. Y ahora el líquido ha empezado a moverse. Por lo tanto, vamos a irnos, para dibujar nuestro esquema, a una situación que tendríamos en un tiempo t genérico, donde la superficie del líquido pues viene por aquí. Nos habíamos llamado punto 1 a este que tenemos aquí. Pues tendremos una variable x1 que nos marca la posición de esta interfase, ¿no? Y esto es lo que nos están preguntando en el enunciado. ¿Cómo varía la posición de esa interfase con el tiempo? Esto es lo que nos pregunta. Y aquí en la salida, donde tenemos una descarga de líquido, igual que aquí tenemos un caudal concreto que varía con el tiempo, y sale por aquí abajo y descarga a presión atmosférica. Mientras que aquí arriba tenemos vapor del líquido y por lo tanto la presión es la presión de vapor de ese líquido, que es prácticamente cero. Luego, entre ese punto de la superficie del líquido que está bajando y este punto a la salida, si este movimiento es ideal, que es lo que nos dicen que supongamos, pues podemos aplicar la ecuación de conservación de cantidad de movimiento para un flujo ideal, que básicamente es la ecuación de Bernoulli. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Que la parcial respecto del tiempo de la velocidad que tiene ese flujo más la parcial respecto de x. Recordad que la ecuación de Bernoulli está escrita respecto de una variable x que apunta en la dirección del flujo. Entonces ahora la ponemos. Parcial respecto de x de p partido por ρ más u más v cuadrado partido por 2, donde u es el potencial de fuerzas máximas. El mismo que hemos calculado en el apartado anterior, ¿no? Y esto es igual a 0. Bueno, pues esta variable x es una variable, vamos a quitar de aquí esto que hemos escrito antes, vamos a ponerlo un poquito más abajo. Prácticamente nulo. Es una variable que apunta en la dirección del flujo. Es decir, vamos a poner un sistema de referencia donde esa x apunta respecto de un punto fijo, por ejemplo este, apunta hacia abajo. Y nos marca diferentes puntos a lo largo del fluido. Todos referenciados desde aquí arriba. De forma que x1, es decir, la posición de la superficie, nos marca cómo se mueve esa superficie. Pero esta x de aquí podría apunta a la posición x de cualquier punto en el interior del fluido a lo largo del tubo, entre x1 y x2. Eso es lo que quiere decir esta derivada respecto de x. Y para el potencial de fuerzas máxicas vamos a seguir manteniendo nuestra coordenada z que apunta hacia arriba, porque la gravedad pues, nos está apuntando hacia abajo. Y simplemente pues tendremos que relacionar la variable x con la variable z. No existe ningún problema en utilizar dos variables diferentes. Bueno, pues en este contexto vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli
donde tenemos el flujo ideal, el líquido entre el punto 1 y el punto 2. Y para eso, pues yo siempre, aconsejo convertir esta ecuación o reescribirla pues en términos de caudales, ¿no? Porque en este caso da igual porque el diámetro es constante, pero si la escribimos en términos de caudales siempre nos va a simplificar la forma de trabajar en caso de que los tubos no sean de sección constante, ¿no? Entonces yo siempre la suelo escribir teniendo en cuenta que la velocidad del fluido en el tubo no es más que el caudal partido por la sección. Y la sección, si es circular, es pi d cuadrado partido por 4. Y por lo tanto el término v cuadrado partido por 2 pues no es más que esto que tenemos en la izquierda al cuadrado, que es 4 por 4, 16, entre este 2, 8, por q al cuadrado partido por pi cuadrado d a la cuarta. Y además teniendo en cuenta que el potencial de fuerzas máxicas es igual a g por z, porque ya lo hemos obtenido arriba en términos de esta z de aquí. Solo habrá que relacionar z con x, por supuesto, a la hora de resolver la ecuación. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, la ecuación de Bernoulli se reescribe de la siguiente forma. Parcial respecto del tiempo de la velocidad, que como 4 pi y d son constantes, sale fuera de la derivada. Como el caudal solo depende del tiempo, pasa a ser una derivada total, derivada de q respecto del tiempo, más la parcial respecto de x de p partido por ρ, más el potencial de fuerzas máxicas, más 8 por q al cuadrado partido por pi cuadrado y por d a la cuarta, igual a 0. Y ahora, para resolver esta ecuación, vamos a llevarnos este signo más hacia la derecha. Pues lo que vamos a hacer es integrarla, toda ella, a lo largo de x y a lo largo de x. Porque así nos quitamos fácilmente esta derivada respecto de x, ya que la integral respecto de x de la derivada respecto de x no va a ser más que el argumento que tenemos aquí dentro. Evaluada pues entre los puntos en los que está variando esa x, entre el punto 1 y el punto 2. O x igual a x1 y x igual a x2. X igual a x1 y x igual a x2. Si os fijáis, el caudal solo depende del tiempo, porque no depende de x en un tubo por conservación de masa. Al solo depender del tiempo, su derivada temporal solo dependerá del tiempo. Y dentro de una integral respecto de x, pues sale fuera. Lo mismo sucede con el diámetro, que es de sección constante, por lo que también sale fuera. Y esta primera integral, pues queda como 4 partido por pi d al cuadrado por la derivada de q respecto del tiempo por la integral de diferencial de x entre x1 y x2. La integral de diferencial de x no es más que x evaluada entre estos dos puntos que tenemos, más la integral de la derivada respecto de x, que no es más que el argumento que hay dentro, evaluado entre los puntos x1 y x2, todo ello igualado a 0. Esta parte, o esta primera integral, pues no es más que x2 menos x1, y por lo tanto la ecuación de Bernoulli se termina escribiendo de la siguiente forma. 4 partido por pi d cuadrado por x2 menos x1 por la derivada de q respecto del tiempo, más la presión en x2 partido por ρ, más g por z en x2, más 8 por q en x2, que es simplemente q porque q no depende de x, partido por pi cuadrado, y el diámetro, que es de sección constante, tampoco depende de x, por d a la cuarta, menos esto de nuevo evaluado en el punto x1. Luego p de x1 partido por ρ
menos G por Z de x1 menos, de nuevo, 8q al cuadrado partido pi cuadrado d a la cuarta, porque ni d ni q dependen de x. Y todo esto igualado a 0. De manera que los términos con q al cuadrado partido por d a la cuarta se nos van. Y ahora es donde pues bueno, empezamos a ver cuánto vale x2 y cuánto vale x1 y cuánto vale p de x2, z de x2, p de x1 y z de x1 para sustituirlo en esta ecuación. Luego vamos a empezar. Si nos fijamos en el esquema, la x que empieza a contar aquí arriba, pues en el punto 1 pues vale pues, x1, que es lo que nos están pidiendo. Y en el punto 2 pues no vale más que L, efectivamente, este está al final. Luego x2 es igual a L. x1 es lo que nos están pidiendo. La presión en x2, si nos fijamos en x2, es igual a la presión atmosférica, porque es la parte de abajo, conocido. La presión en x1, aquí, es igual a la presión de vapor, que es 0. Y nos queda la z. Z en x2. Pues nos vamos a nuestro esquema. Y si nos fijamos en el punto x igual a x2, z vale 0. Luego z de x2 es 0. Y z de x1, si nos vamos de nuevo a nuestro esquema, en el punto x igual a x1, z vale igual a L menos x1. Y esto pues lo metemos en la ecuación que tenemos arriba. De forma que pues nos va quedando pues 4 partido por pi d al cuadrado por x2, que es L, menos x1, que lo vamos a seguir manteniendo. Vamos a seguir manteniendo esa variable porque es la que queremos obtener como resultado, por la derivada de q respecto del tiempo, más la presión en 2, que es la presión atmosférica, más G en Z2, que es 0, menos la presión en 1 partido por ρ, que es 0, menos G por Z en x1, que es L menos x1, igual a 0. Luego fijaos que aquí tenemos una ecuación diferencial que relaciona dos variables. Vamos a enmarcarla en este color. Y esas dos variables son x1, que es lo que el enunciado llamaba xs, ¿no? Que nosotros lo hemos llamado punto 1, que varía con el tiempo. Y la otra es el caudal, que también varía con el tiempo. El resto de parámetros que intervienen en esta ecuación pues son conocidos. L es conocido, D es conocido, presión atmosférica es conocida, ρ es conocido y G es conocido. Luego tenemos una ecuación para dos incógnitas, ¿no? Y por lo tanto pues nos falta otra ecuación. Esa segunda ecuación la obtenemos si tenemos en cuenta que siempre que tengamos en un problema que estemos estudiando un volumen de líquido variable, tenemos que hacer que se cumpla o se tiene que cumplir la ecuación de conservación de masa. Fijaos que aquí tenemos un volumen de líquido dentro de este tubo que va disminuyendo con el tiempo y un caudal que está saliendo del mismo. La ecuación de conservación de masa pues nos compatibiliza esa variación del volumen con respecto al caudal que está saliendo, básicamente. Luego, siempre que tengamos un volumen variable de líquido,
variable en el tiempo, ¿no? Entonces hay que aplicar la ecuación de conservación de masa. Lo mismo sucede con un gas, ¿no? Si pasan los gases, se suele hablar de una masa variable en el tiempo, ¿no? Y es que, de la misma forma que sucede en un depósito, donde tenemos también una masa, un volumen variable de líquido, pues se tiene que cumplir la ecuación de conservación de masa en este caso. Volvamos otra vez al esquema. Donde dibujamos esa masa de líquido en un instante de tiempo determinado. Imaginemos que viene por aquí, que está bajando y por lo tanto sale un caudal Q por la parte de abajo. Pues si estudiamos un volumen de control, donde tenemos una superficie del volumen de control justo aquí abajo, otra superficie del volumen de control en contacto con la superficie libre del líquido y otras paredes del volumen de control que nos cierren el mismo y que están en contacto con las paredes del tubo, y las llamamos, por ejemplo, SP a la superficie de las paredes, SL a la superficie del líquido o S1, ¿no? Para mantener la notación que hemos estado utilizando, y S2 a la superficie de salida. Pues si ahí aplicamos la ecuación de conservación en forma integral para ese volumen de control, conservación de masa, teniendo en cuenta que la velocidad del volumen de control en la superficie 1 coincidirá con la velocidad del líquido para que siempre nuestro volumen de control contenga en su interior al volumen de líquido que tenemos aquí dentro, pues si aplicamos la ecuación de conservación de masa a este volumen de control, sabiendo que la densidad es constante y por lo tanto sale fuera, y aquí el volumen de control coincide con el volumen de líquido, nos queda la integral de diferencial de volumen. Esto es un diferencial de volumen. Que es igual al volumen del líquido, por lo tanto queda como derivada del volumen del líquido con respecto del tiempo por la densidad. En la integral de la derecha no hay flujo a través de las paredes y solamente hay flujo en las superficies 1 y 2, donde la velocidad del volumen de control en la superficie 1 coincide con la velocidad del fluido y por lo tanto este término de aquí es nulo. Pues solamente tenemos flujo en la superficie S2, donde nos queda como esa integral como ρ por la velocidad del fluido en esa superficie por la integral de diferencial de S, que es la sección de salida, pi d al cuadrado partido por 4 igual a 0. Y este volumen del líquido pues no es más que esta altura por esta sección. Y esa altura no es más que L menos X1. Luego la derivada de... Vamos a sustituirlo aquí. Esto es pi por d al cuadrado partido por 4 por L menos X1. Y la derivada del volumen respecto del tiempo
nos queda como pi d cuadrado partido por 4 sale fuera. La derivada respecto del tiempo de L menos x1 más ρ por esta velocidad por la sección no es más que el caudal. Luego queda más ρ por el caudal igual a 0. De manera que la ecuación de conservación de masa, las densidades se nos van porque son constantes y se nos queda como pi por d al cuadrado partido por 4, la derivada respecto del tiempo de L es 0 porque L es una constante, menos la derivada de x1 respecto del tiempo más q. Luego igual a 0. Luego queda como pi por d al cuadrado partido por 4 por la derivada de x1 respecto del tiempo igual a q. Y esto es lo que nos dice la ecuación de conservación de masa. Vamos también a enmarcarlo. Y estas dos ecuaciones diferenciales, la que hemos obtenido aquí arriba, ecuación 1, y la que hemos obtenido aquí abajo, ecuación 2, suponen un sistema de dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas, que son x1 y q. Por lo tanto, tenemos el sistema perfectamente cerrado y el problema resuelto. Si queremos agrupar las dos ecuaciones en una sola, lo único que habría que hacer, aunque ya digo que no sería necesario, sería derivar de nuevo esta ecuación que tenemos aquí arriba. Si la derivamos respecto del tiempo, fíjense que nos queda como pi por d al cuadrado partido por 4 por la derivada segunda de x1 respecto del tiempo al cuadrado tiene que ser igual a la derivada de q respecto del tiempo. Y si sustituimos este valor de la derivada de q respecto del tiempo en la primera ecuación, vamos a copiarla aquí abajo, ya nos quedaría una única ecuación con una única incógnita que es x1. Aunque pagamos un precio y es que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Por lo que esto quedaría como 4 por L menos x1 partido por pi por d, y por d al cuadrado multiplicado por pi y por d al cuadrado partido por 4 por la derivada segunda de x1 respecto del tiempo al cuadrado, más p sub a partido por ρ menos g por L menos x1 igual a 0. Donde se nos va pues estos términos que tenemos aquí, el pi d cuadrado partido por 4. Y queda simplemente pues de esta forma. Derivada segunda de x1 respecto del tiempo al cuadrado por L menos x1 más p sub a partido por ρ menos g por L menos x1 igual a 0. Esta sería la ecuación diferencial que tendríamos que resolver para obtener x1 de t, que es equivalente a resolver el sistema de dos ecuaciones diferenciales y dos incógnitas que tenemos aquí arriba, donde obtendríamos x1 de t y q de t. Y con esto pues tendríamos resuelto el problema. Simplemente nos dicen que que demos las condiciones de validez de la solución que se obtendría de resolver esta ecuación diferencial en rojo o el sistema de ecuaciones diferenciales en verde. Y la condición de validez pues consiste en satisfacer los criterios de los modelos que se han utilizado
o del modelo que se ha utilizado para llegar a estas ecuaciones, que es el de flujo ideal. Por lo tanto, ¿bajo qué criterio es válida la ecuación de Bernoulli que hemos utilizado para resolver este problema? Pues uno es que, bueno, el tubo sea muy esbelto, es decir, que L sea mucho mayor que D. Y esto pues ya está escrito en función de datos del problema, porque L y D son datos, ¿no? La otra condición es que el flujo sea ideal, es decir, que el Reynolds por D partido por L sea muy grande. Y esta condición pues no está escrita en datos, en función de datos del problema, porque el Reynolds, hombre, sabemos su estructura general, pero no sabemos cuánto vale en este problema. Luego esto es lo que tenemos que hacer. Fijaos que en este problema no se ha supuesto que sea estacionario o casi estacionario, por lo que no tenemos que cumplir la ecuación para el Strudel. Hemos mantenido en la ecuación de Bernoulli el término transitorio que lo teníamos aquí arriba, el de la derivada de la velocidad respecto del tiempo. No hay que imponer la condición de que el Strudel sea muy pequeño, porque hemos utilizado, no hemos simplificado el término transitorio de esta ecuación. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es escribir esta ecuación en función de datos del problema. Para eso, pues tenemos que saber que el Reynolds pues, se va a escribir como la densidad del líquido, que es un dato del problema, por una velocidad característica, que es lo que tendremos que calcular, por el diámetro del tubo, que es otro dato del problema, partido por la viscosidad, que es otro dato del problema. Luego aquí el tema, si metemos esto aquí, pues la condición se reduce a que ρ por la velocidad característica por d partido por mu por d partido por l, pues sea mucho mayor que 1. Y esa velocidad característica la podemos reescribir en términos de un caudal característico, partido por la sección del tubo. Luego de nuevo volvemos a cambiar esta condición y reescribirla como ρ por d al cuadrado partido por mu y por l por v sub c, que es 4 por q sub c partido por pi por d al cuadrado, donde los d cuadrados se nos van. Y esto pues tiene que ser mucho más grande que 1. Es decir, que la condición en definitiva que se tiene que cumplir, escrita en términos de un caudal característico, es que 4 por ρ por q sub c partido por pi por mu y por l sea mucho mayor que 1. Pero de aquí nos falta decir cuál es ese caudal característico. Y para hacer eso, pues no va a quedar más remedio que adimensionalizar las ecuaciones que hemos obtenido, estas dos ecuaciones en verde que tenemos aquí arriba. De esta que tenemos aquí, vamos a comenzar con ella, pues hagamos la siguiente adimensionalización. Consideremos una variable adimensional, bueno, que vamos a llamarla chi, que no va a ser la forma de adimensionalizar el caudal con su caudal característico, que no sabemos cuánto vale, eso es lo que vamos buscando. Vamos a dimensionalizar también la altura y vamos a llamar eta a una altura, a la posición x1, ¿no? Y vamos a llamar eta a un valor adimensional de esa posición x1 como x1 partido por L. ¿Por qué? Porque x1 variará entre 0 y L. De forma que al dividirlo entre L, pues el rango de variación va a ser de orden unidad. Por tanto decimos que x1 eta es de orden unidad, ¿no? Valdrá algo entre 0 y cuando evolucione el tiempo, pues llegará a valer 1. Y el tiempo adimensional lo vamos a definir como el tiempo partido por el tiempo característico, que tampoco es conocido. Entonces, como tenemos dos ecuaciones diferenciales, una para para q respecto del tiempo, otra para x1 respecto del tiempo, pues vamos a reconvertirlas, sabiendo esto de aquí, en términos de variables adimensionales, donde por ahora q sub c no se conoce y t sub c no se conoce.
Vamos a empezar con la ecuación de conservación de masa. Vamos a copiarla aquí abajo para tenerla presente. Esta es la ecuación de conservación de masa. Vamos a borrar la parte en verde de la izquierda. Y si despejamos Q de esta variable adimensional, X1 de esta variable adimensional y T de esta variable adimensional y lo sustituimos en esta ecuación de conservación de masa, pues nos va a quedar de la siguiente forma. Como pi por d al cuadrado partido por 4 por x1, que es L por eta, luego quedará L por un diferencial de eta partido por el diferencial de t, que no es más que t sub c por el diferencial de tau, pues va a ser igual a q, que no es más que q sub c por chi. Por lo tanto, si dividimos entre q sub c para dejar un número adimensional aquí que varía entre 0 y 1, que es de orden unidad, pues la ecuación se reduce a lo siguiente. Una serie de parámetros que en su conjunto es un número adimensional, que es pi por d al cuadrado por L partido por 4t sub c q sub c, por derivada de eta respecto de tau igual a h. Como vamos buscando que esto sea de orden unidad y esto de la derecha sea de orden unidad, pues para que se cumpla, vamos a definir el caudal característico para que esto sea igual a 1. Y por lo tanto, de aquí podemos despejar el caudal característico como pi por d al cuadrado por L partido por 4 t sub c. Lo que sucede es que tampoco está escrito en términos conocidos del problema, porque conocemos D, conocemos L, pero no conocemos t sub c. Por lo tanto, pues tendremos que recurrir a la otra ecuación, y vamos a por ella. La otra ecuación, que venía de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, que la tenemos aquí arriba, pues si la copiamos abajo y la dimensionalizamos, vamos a copiarla aquí. Y esta recordemos que venía de la ecuación de Bernoulli. Pues vamos a dimensionalizarla utilizando las mismas variables adimensionales que tenemos aquí arriba, este conjunto de aquí. Y por lo tanto vamos a sustituir q por q sub c por chi, x1 por L por eta y t por tau sub c por tau. Y reescribimos la ecuación diferencial pues de esta forma. 4 partido por pi d al cuadrado por L menos L por eta por la derivada de q respecto del tiempo. Q es q sub c por diferencial de chi, es decir, diferencial de q es q sub c por diferencial de chi. Diferencial de t es t sub c por diferencial de tau más p sub a partido por ρ menos g por L menos L por eta igual a 0. De aquí pues podemos coger estas L's que tenemos dentro de los paréntesis y sacarlas hacia afuera y se nos queda pues unos términos más compactos como 4 por L, esto es q sub c por q sub c partido por pi d al cuadrado t sub c por 1 menos eta por derivada de chi respecto de tau más p sub a partido por ρ
menos G por L por 1 menos tau. Menos eta, perdón. Y ahora, pues para hacer todos estos términos adimensionales, pues vamos a dividir por este término de aquí toda la ecuación. Es decir, que vamos a pasar esto dividiendo para acá y para acá. De forma que la ecuación diferencial se queda como 4 por L por Q sub C partido por pi d al cuadrado T sub C por G y por L por 1 menos eta derivada de chi respecto del tiempo, respecto de tau, perdón, esto es tau, ya es adimensional, más P sub A partido por ρ por G y por L. Fijaos que esto de aquí es L estrella, que es más pequeño que L, porque si no, no estaríamos en esta situación donde el líquido está saliendo por la parte de abajo del tubo, menos 1 menos eta, igual a 0. Luego, este número adimensional de aquí no va a ser más que L estrella partido por L. ¿Qué va a ser? Bueno, va a ser un número menor que la unidad. No puede ser mayor que 1, no puede ser un número muy grande, porque si no, no estaríamos en la situación en la que sale líquido. Porque en el caso de que ya este número dimensional valga 1, pues ya no saldría líquido por la parte de abajo del tubo y tendríamos fluido estático. Este número de aquí va a ser de orden unidad. Esto va a ser de orden unidad. Y la otra expresión para obtener el tiempo característico es hacer todo este coeficiente de aquí igual a 1. Por lo tanto, de aquí podemos despejar T sub C como 4 por L por Q sub C partido por pi d cuadrado G y por... Bueno, las L se nos van. Vamos a simplificarlas. Esta L y esta L se nos va. Luego vamos a quitarla de aquí arriba. Y vamos a acercar esto aquí. Y se nos queda como 4 por Q sub C partido por pi d cuadrado y por G. Este sería el tiempo característico. Luego, si este tiempo característico lo sustituimos en la expresión del caudal característico que teníamos aquí, nos queda que el caudal característico y copiamos de arriba es igual a pi por d cuadrado por L partido por 4 y por T sub C. Y ahora sustituimos T sub C, que es 4 por Q sub C partido por pi por d al cuadrado y por G. De forma que si nos llevamos el Q sub C a la izquierda, nos queda Q sub C al cuadrado y despejando, pues nos permite obtener Q sub C como la raíz cuadrada de, y agrupamos por aquí, pi al cuadrado por d a la cuarta por L y por G partido por 16. Si sacamos pi al cuadrado d a la cuarta y 16 fuera de la raíz, pues esto nos queda como pi por d al cuadrado partido por 4 por raíz de LG. Y por tanto este ya sí que es el caudal característico escrito en términos de datos conocidos del problema. D, que es conocido, L, que es conocido, y G, que es conocido. Y por lo tanto la condición que nos estaban pidiendo, que era esta que teníamos aquí arriba,
vamos a copiarla. Pues se reduce a lo siguiente. Cuatro por ρ partido por pi por mu y por L por Q sub C, que es pi por D al cuadrado partido por 4 por raíz de LG, mucho mayor que 1. Donde aquí, pues bueno, se nos va la pi y se nos va la 4. Luego nos queda como ρ D al cuadrado partido por mu y por L, raíz de LG mucho mayor que 1. Esta sería la condición de validez de esta ecuación, o el criterio de validez de la solución que hemos obtenido. Ya así escrito en términos de datos conocidos del problema. Y con esto pues ya tendríamos terminado el problema número 3.